Bienvenidos a esta nueva emisión de Hasta Cuándo, que transmite Plomovisión 24 horas de opinión. Yo soy Pablo Aure y esta semana desde este programa venimos a decir una gran verdad triste y muy dolorosa. Quizás esta verdad es lo peor que nos ha pasado durante estos últimos 20 años. Y por esa verdad nos referimos que nadie escucha a los venezolanos. Y por venezolanos hablamos de las millones de personas que día a día sufren los embates del comunismo, pero también los cientos de miles de ciudadanos que desde hace tiempo estamos claros de lo que hay que hacer para salir de la dictadura y simplemente nos ignoran. Así como lo escuchan, somos ignorados por la mayoría de la comunidad internacional. Inclusive, somos ignorados o tratan de ignorarnos aquellos responsables de la oposición venezolana o que ocupan algunos puestos importantísimos dentro de la oposición venezolana o que fungen como voceros de la oposición venezolana, que tienen la manera de indicar cuál es el camino, pero sin embargo no asumen el problema de Venezuela como lo deberían asumir, que es un gran problema que solo tiene una solución. Desde luego, nos están ignorando también. Y a veces, amigos, no solamente nos ignoran la mayoría de la comunidad internacional o los que tienen en sus manos el poder de dirigir a esos ciudadanos hacia el destino que debemos tener todos, que es la libertad, sino que ha sido tan complejo este sistema que ha puesto a los ciudadanos, a cada quien, de ocuparse de sus propios problemas básicos. Y esta semana que todavía está corriendo es perfecta para ejemplificar esta situación. Por eso vamos a empezar viendo estas imágenes. Esas imágenes que ustedes ven se repitieron el 5 de octubre en varias ciudades de Venezuela. Docentes reclamando un salario digno, porque ni siquiera llegan a ganar $3 mensuales. Y como lo escucharon, $3 mensuales. Aquí se dice que cuando se gana menos de $1 al día, ya se vive en pobreza extrema. Imagínense, $3 mensual para un educador. Aquí no solamente es que eso no es un salario, eso ya raya, ya ofende quizás la misma condición del docente o de cualquier profesional, porque eso no solamente es con los docentes. Con cualquier empleado público aquí en Venezuela, esos son salarios verdaderamente de hambre. ¿Y qué pasó? Nada, no pasó absolutamente nada. Es que si en algo son expertos el chavismo y lo ha demostrado durante todos estos años de existencia, es en ignorar precisamente las consecuencias de la tragedia que ellos mismos causaron. Y la única respuesta que hay es precisamente olvidar, no dar respuesta y dejar que los venezolanos mueran de mengua. Pero eso era de esperarse. Precisamente por esa razón, no le podemos pedir absolutamente nada al régimen, sino su salida. Ya basta de seguir mendigando el salario o derechos, bueno, como que si fuera una gran solución, un gran privilegio. Ya basta entonces de seguir haciendo ese tipo de protesta, pidiendo, como exigiéndole, reclamándole a un régimen que sabemos que no nos lo va a dar, porque tampoco debemos pedirle eso. Lo que tenemos es que enfocarnos en pedirle la salida, y no al régimen, sino que todos nos convenzamos que la única manera de lograr oportunidades y prosperidad en esta gran nación es precisamente con la salida del régimen. Pero lo más triste de todo esto es que un grueso sector de los voceros de lo que se han denominado la oposición tampoco nos hace caso y pretenden que con ese tipo de protestas se pueda lograr algo. Ignoran la verdadera solución y ya sabemos entonces cuál es la verdadera solución. No vamos a estar diciendo que si el aumento, que si aquello, que si lo otro. ¡No! La solución es la salida del régimen y esos voceros saben cuál es la salida. Y esta semana es perfecta para demostrar nuestro punto, porque en el año 2017, debemos recordar, la Asamblea Nacional planteó la siguiente consulta popular. ¿Qué se planteó en el año 2017? Bueno, se realizó un plebiscito, o es que no nos acordamos ahora.
un domingo 16 de julio del año 2017. ¿Y en qué consistió ese plebiscito? 3 preguntas se hicieron y 3 preguntas contestamos. Primera pregunta: ¿rechaza y desconoce la realización de una constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo de Venezuela? Primera pregunta. ¿Ok? Todos contestamos sí, lo rechazamos. O varios millones de ciudadanos respondimos sí, lo rechazamos. Segundo, demanda a la Fuerza Armada Nacional y a todo funcionario público obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional. Casi 8 millones de ciudadanos contestamos sí. La tercera pregunta: ¿aprueba que se proceda a la renovación de los poderes públicos de acuerdo a lo establecido en la Constitución y a la realización de elecciones libres y transparentes, así como a la conformación de un gobierno de unión nacional para restituir el orden constitucional? Y te respondimos varios millones de venezolanos sí. Entonces, el resultado fueron casi 8 millones de votos. ¿Qué aprobaban esos casi 8 millones de votos? En primer lugar, desconocer al régimen de Nicolás Maduro y todo el mamotreto de la Asamblea Nacional Constituyente. Segundo, pedir a las Fuerzas Armadas que se pusieran del lado de la Constitución. Y en tercer lugar, y más importante, exigirle a la Asamblea Nacional, la misma Asamblea Nacional que planteó la consulta, de que renovara los poderes públicos. ¿Y qué pasó? No pasó absolutamente nada. A las pocas semanas, esa propia Asamblea Nacional ignoró, óiganse bien, ignoró la expresión o la voluntad de casi 8 millones de venezolanos que nos expresamos ese domingo 16 de julio del año 2017. Sí, a las pocas semanas salieron los representantes de algunos partidos y la propia Asamblea Nacional a reunirse para participar en un fraude electoral. ¿Y qué pasó? Bueno, ya vemos lo que ha venido pasando durante todo este tiempo. No renovaron absolutamente ningún poder, sino al contrario, conectaron la decisión de una Asamblea Nacional Constituyente que ya habíamos rechazado. Ahora sí entienden por qué decimos que los venezolanos hemos sido ignorados. Y como si eso fuese poco, esta semana que pasó la Asamblea Nacional vuelve a presentar. Derrotado el fraude del 6 de diciembre, vamos a la consulta popular para rechazar la farsa y pedir a la comunidad internacional que también lo haga. Además, se autorizarán todas las medidas de presión nacional e internacional necesarias para salir de la dictadura y proteger al pueblo venezolano. Este mecanismo también permite reiterar la necesidad de elecciones presidenciales y parlamentarias libres para acabar con el sufrimiento de los venezolanos. En unidad y con organización, movilización, participación y protesta, seguiremos luchando en todos los terrenos hasta lograr la libertad. Así que con nuestra Constitución en la mano, vamos a consultar al pueblo de Venezuela como órgano político y social del ejercicio sagrado de la mayoría. Y las nuevas preguntas son, fíjense ustedes lo cínico del asunto, o se burlan. Primera pregunta: ¿apoya usted todos los mecanismos de presión nacional e internacional para que en el marco de la Constitución se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables, se ponga fin al régimen usurpador de Nicolás Maduro Moros, se salvaguarde al pueblo de Venezuela de la crisis humanitaria, la migración forzosa y los crímenes de lesa humanidad, y se garantice la paz, el bienestar y el progreso de los venezolanos? Esa fue la primera pregunta. Segunda pregunta: ¿rechaza usted el evento convocado por la dictadura de Nicolás Maduro Moros para el 6 de diciembre o para cualquier otra fecha mientras no existan condiciones para elecciones libres, justas y verificables? Y solicita a la comunidad internacional el desconocimiento de sus resultados. Esas son las dos preguntas. No es un chiste. Después del 16 de julio del año 2017,
donde más de 8 millones de venezolanos votaron para ser ignorados, ahora la Asamblea Nacional nos presenta una nueva consulta popular que, si analizan las preguntas tanto en su fondo como en su forma, se dan cuenta que no tienen sentido, porque es como preguntarle a los venezolanos si de verdad quieren no vivir más en dictadura. La respuesta es más que obvia, y si no me creen, o si no creen las palabras que se dicen en este programa, pueden ver el video de esta señora. ¡Narcotraficante! ¡Ladrón! ¡Asesino! ¡Aquí tienes! En el estado Monagas, a Yelitza Santaella, otra narco, otra asesina, usurpadora de ese cargo, cuerda de bandidos que no tienen moral, anticristo, antipatriota, pero tienen sus días contados. El pueblo no lo quiere, vagabundo, narco, terrorista, mercenario, fuera, fuera. La cuestión, amigos míos, ya para finalizar, es quedarnos con una pregunta. ¿Por cuánto tiempo más el mundo puede ignorar lo que está ocurriendo acá en Venezuela sin que se produzca algún evento que impacte de verdad a todo el continente americano? Lo que ha venido ocurriendo, cómo nos ignoran a Venezuela, no solamente la comunidad internacional, sino también cómo se hacen los locos, pues, quienes dirigen la política o son los voceros desde la Asamblea Nacional para tratar de llevarnos a nosotros hacia una salida, cuando ellos saben que lo que estamos dando vuelta alrededor del mismo círculo. Ellos saben que esas dos preguntas o esa consulta para preguntarle a la gente que si estamos de acuerdo o no con la dictadura, que si rechazamos o no esto, que si buscamos mecanismos o no, es una burla, porque ya hubo aquí una consulta. ¿Qué más le vamos a consultar al pueblo? ¿Qué más vamos a decirle? Por Dios. O sea, vamos a aceptar lo que tenemos que aceptar. Y lo que tenemos que aceptar es que la única manera de liberar a Venezuela, ergo a los venezolanos, es mediante una operación de paz y de estabilización. Llámenla como ustedes quieran llamar. Yo la llamo operación de paz y estabilización, como la han venido denominando desde 20 Venezuela, la propia María Corina Machado. Pero no, aquí quieren hacer cosas para no hacer nada. Es decir, seguir consultándole a la gente cosas que usted quiere que lo maten o quiere seguir viviendo, por Dios. O sea, son preguntas necias, preguntas absurdas, preguntas que lo que da es pena hacerlas, pues. O sea, eso no, ya quienes fungen de opositores acá o quienes están planteando esto desde el gobierno interino, como quieran denominarlo, encabezados por Juan Guaidó, ya está bueno que se siga burlando de Venezuela. Es el momento de decir las cosas como son. Muchas veces yo he querido, no sé, tratar de ayudar desde el punto de vista al itinerato, a decir, por aquí es la vía. Pero, oye, qué difícil nos las pone Juan Guaidó, nos las pone demasiado difícil. ¿Cómo ayudamos a ese señor? Si él lo que no quiere es el cese de la usurpación, cuando eso fue lo que nos vendió, el cese de la usurpación. Y ahora entiendo por qué no quiere el cese de la usurpación, porque prefiere seguir manejando sin control cuantiosas sumas de dinero colocadas en el exterior. Vaya que no es que nos ignoran, es que nos utilizan para sus fines inconfesables, que es mantenerse en un lado de la oposición y al mismo tiempo mantener a este régimen de usurpación. Bueno, y así terminamos el hasta cuándo del día de hoy y nos despedimos hasta la próxima semana, cuando tendremos una nueva cita a través de esta plataforma de Plomovisión, 24 horas de opinión. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. ¿Hasta cuándo nos lo vamos a calar?